Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciban la paz del Señor con mi saludo todos ustedes, los que están al alcance de mi voz en esta hora. Esta bendición es para usted. La paz del Señor Jesucristo es para su vida. Y qué alegría poder compartir con ustedes en el día de hoy nuevamente en otro programa de Para que el mundo crea. Un saludo especial para aquellos de ustedes que por primera vez están sintonizando el programa. A ustedes les hago saber que este programa se llama Para que el mundo crea y que yo soy el pastor Díaz Pavón y que me siento feliz de poder compartir con ustedes en el día de hoy. Hoy, para considerar unos versículos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y me refiero al capítulo 13. Anunciar que voy a hablar del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios es anunciar que voy a hablar de un capítulo de la Biblia muy conocido, muy trillado. Y no sé cuántas veces usted ha oído hablar de ese capítulo 13 y lo han usado en tarjetas postales, lo han utilizado los novios, lo han utilizado los matrimonios, lo han utilizado todas las personas que quieren hablar del amor. Incluso se han compuesto una infinidad de canciones utilizando como base este capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Ese es el capítulo del amor. No obstante, no son precisamente esos versículos que hablan sobre el amor los que yo quisiera que utilicemos en el día de hoy. Yo quisiera que fuésemos un poquito más abajo. Cuando digo abajo, me refiero avanzado el capítulo 13 y ya los versículos finales son los que me interesan hoy. Comenzando en el 11, este capítulo 13 de la carta a los Corintios casualmente tiene 13 versículos. Así es que es capítulo 13 y 13 versículos. Los últimos 3 versículos quiero leer. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Gracias al Señor por esta palabra tan hermosa y tan poderosa. El capítulo 13 viene después de un capítulo que obviamente es el 12, que trata sobre los dones espirituales. Ese capítulo 12 describe la función, describe esas herramientas que Dios ha puesto al alcance de la mano de la iglesia para edificarse mutuamente, para edificar a los hermanos, para edificar la congregación, para edificar la iglesia. Un estudio de ese capítulo 12, y hace unas semanas yo estuve mencionando estos versículos del capítulo 12 y los dones, particularmente, precisamente porque me llama la atención de que aunque el capítulo 12 trata sobre dones espirituales, la realidad es que el denominador común que aparece tras cada uno de los versos
es el comentario de que el Espíritu es el mismo. Un fuerte énfasis para decirnos, no nos dividamos. Un fuerte énfasis para decirnos, dones no son una buena razón para separarnos. La preferencia de un don o de otro don, el entusiasmo por la operación de un don o de otro no nos debe distanciar. Es decir, algunos aprecian los dones de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Aprecian eso. Y le parece que eso es lo mejor, lo más maravilloso. Otros aprecian los dones de poder, esos dones de milagros, esos dones de sanidades, el don de fe. Y otros no están tanto por los de sabiduría y por los de poder, pero tal vez por los de revelación. Me gusta el tema de hablar lenguas, me gustan las profecías, la interpretación de profecías. Y solemos caer en la trampa de que porque esto me parece más simpático, menosprecio aquello, menosprecio lo otro. El énfasis de ese capítulo 12 es el Espíritu es el mismo, el que dirige estas operaciones, el que dirige estos ministerios, el dueño, el Señor de los dones espirituales, es el mismo Dios. Dios el Padre, Jesucristo, el Espíritu de Dios, es el que opera en nosotros para que esos dones se manifiesten. Así es que no debe haber discrepancia ni distancia entre nosotros porque opere a menudo a través de alguien un don o porque opere el otro don. Capítulo 12 de la carta a los Corintios, capítulo 13, ¿deben reñir entre ellos? Fíjese usted que el capítulo 12 termina con una expresión que me parece a mí malinterpretamos a menudo. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Primera pregunta, ¿cuáles son los dones mejores? Segunda pregunta, ¿cuál es el camino más excelente? Con eso regreso. Una vez alabemos al Señor en esta pausa, pero quiero recordarles que nuestro número telefónico sigue siempre a su disposición. Es el 305-228-9697. Con esas preguntas, regreso ya. Cada día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Cada día con la luna se muere lo viejo, el bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso,
y confiados recibir su yugo que es ligero. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. Sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. De regreso con ustedes en Para que el mundo crea. Mi último versículo que leí, yéndome a la pausa, fue el último versículo del capítulo 12 de Corintios, de Primera de Corintios. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y dejé sobre el tapete algunas interrogantes. La primera que había formulado era si riñen o no riñen el capítulo 12 con el capítulo 13. La otra pregunta fue, ¿cuál es el camino más excelente? Y la otra pregunta que quedó sin contestar fue, ¿cuáles son los dones mejores? Cada una de esas preguntas son propias para hacer uno o más programas, pero yo intento cubrir lo que pueda de esto en el día de hoy. A ver si de alguna forma podemos responder algunas de ellas. ¿Por qué pienso que no riñen el capítulo 12 y el capítulo 13? Bueno, en primer lugar, porque en la carta original no están divididos en capítulos. Pablo está escribiendo y sigue de hablar de los dones del Espíritu, hablar del amor, sin problema ninguno, sin pausa, sin cambio a próximo capítulo. Simplemente está hablando sobre dones espirituales, sigue hablando sobre el amor. Lo interesante es que si usted va al capítulo 14 de esa misma carta, Pablo vuelve a los dones espirituales y ahora está hablando sobre el don de lenguas particularmente y da ciertas directrices, enseña de alguna forma cosas que no se deben hacer o cosas que sí se deben hacer, circunstancias bajo las cuales hemos de ministrar este don de lenguas. Así es que si alguien pretende que el apóstol Pablo en el capítulo 12 abandona los dones para decir no, más bien amemos y no tengamos dones, se le frustra ese criterio teológico al descubrir que en el próximo capítulo Pablo sigue hablando de dones espirituales. Así es que de ninguna manera el apóstol Pablo está diciéndonos que abandonemos los dones espirituales.
No me parece que riñe el capítulo 12 con el capítulo 13, sino que se complementan. La idea allí no es abandonar los dones espirituales para abrazar el amor, sino más bien que aprendamos que el medio en el cual los dones espirituales son más útiles, eficaces, eficientes, alcanzan más profundamente al pueblo de Dios, a la iglesia y al mundo entero, es en un ambiente de amor. En el amor hace que los dones afecten más profundamente a la gente. El apóstol Pablo nos está exhortando no a que escojamos entre dones o amor, sino que escojamos dones en amor. Me gusta eso. Dios quiere que abracemos dones en amor, la actitud de amor, el medio ambiente del amor va a lograr que los dones espirituales sean ministrados de la forma correcta. De tal manera que el que ministra un don lo ha de ministrar en amor o no lo está ministrando bien. Quien no ministra en amor, quien en amor no fluye en sus lenguas, quien en amor no fluye su profecía, su declaración de fe, no nos podemos convertir en unos monstruos de la fe. Fue el evangelista Eugenio Jiménez, a quien escuché hace muchos años hacer una declaración acerca de este tema que me pareció genial, me pareció extraordinaria. Él dijo que los dones espirituales le hacían recordar a un motor de un automóvil, un motor poderoso, sí, con mucho caballaje, un motor con mucha potencia, poder extraordinario, poder para mover el auto, poder para correr a mucha velocidad. Y él decía, pero ese poder lleva el automóvil a la destrucción si no tiene en la parte frontal una cosa que se llama radiador, donde se inicia el mecanismo de enfriamiento. Y él decía entonces que ese mecanismo de enfriamiento hacía que o provocaba que el motor no se reventara, no se calentara en exceso y se dañara, se fundiera por exceso de poder, por exceso de calor y por falta de enfriamiento. Y cuando nos sentimos muy poderosos, cuando nos sentimos muy capaces, cuando nos sentimos muy ungidos, a menudo el Señor nos va a enfriar con una cubetita de agua que se llama amor, para que no nos elevemos mucho. Porque si nos sentimos muy ungidos, el apóstol Pablo dice que Dios evitó que él se excediera, se sintiera muy grande, muy importante por las muchas revelaciones que había tenido, ¿sí? Por las muchas revelaciones. Da la impresión de que Pablo creía que tanta revelación de pronto se le podía ir a la cabeza y sentirse él superior a todos los demás. Y el Señor le envió, dice, un enviado, un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne, dice que lo abofeteaba, como quien le está bajando la temperatura, como quien le está diciendo, no te sientas tan grande que fíjate, soy yo quien te sostiene, soy yo quien te da la revelación, soy yo quien te unjo, soy yo quien te usa, soy yo quien te bendigo, no te excedas. No sobrepases tus límites. Dios lo hizo aterrizar. Amor es uno de esos recursos divinos para hacernos aterrizar.
cuando siento que ayuno, cuando siento que oro profundamente, cuando siento la presencia de Dios y que pongo las manos sobre alguien y se sana, o Dios le habla a través de mí, de repente podría sentirme demasiado. Y entonces Dios inunda nuestro corazón con eso que se llama amor, para que esa ministración se dé en esa atmósfera, para que de ninguna manera me llegue a creer mayor que los otros hermanos, para que no se nos meta en la cabeza que he hecho mucho, he logrado mucho, he alcanzado tanto. ¿Cómo nos sentimos cuando predicamos, tal vez en una iglesia pequeñita, y esa iglesia comienza a crecer? Yo recuerdo la historia en la isla de Puerto Rico de esa pastora Marilú Dones, que tomó una congregacioncita en el campo pequeñita, y en poco tiempo la congregación había crecido, y ahora no eran 10 o 20 personas, sino cientos y cientos y cientos de personas, y comenzaron a llegar artistas de todas partes. Jim Cymbala, en la ciudad de Nueva York, en Brooklyn, una congregación pequeña que no crecía, él predicó por primera vez y comenzó la explosión, y han crecido. Es la congregación donde canta cada domingo el Brooklyn Tabernacle Choir, extraordinaria agrupación. Pero usted se encuentra con él, lo saluda como con Marilú Dones, gente sencilla, gente cargada de amor, gente cargada, llena del Señor. ¿Por qué razón? Porque ellos saben perfectamente que los dones espirituales no son una certificación del carácter. Los dones espirituales más bien son un regalo de Dios, que cuando se ministran en amor son efectivos y provocan lo que queremos, lo que deseamos que se provoque. Pero cuando el orgullo nos llena, esos dones no bendicen. Tengo que abundar en esto, pero lo haré una vez regrese de esta nuestra segunda pausa. Con una sonrisa en su rostro, canta después de mí. Con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Sí, alégrense. Alégrense.
voces de júbilo exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense. Sonrisa en tu cara, si confías en el Señor. Con ustedes de regreso en Para que el Mundo Crea. Todavía estamos peleando con ese último versículo del capítulo 12 de Primera de Corintios. Procurad, pues, los dones mejores. No debía haber dicho peleando, debía haber dicho trabajando con ese versículo. Procurad, pues, los dones mejores. ¿Cuáles son entonces los dones mejores? Tal vez utilizar la imagen de un taller de mecánica, un taller de carpintería. Escoja el taller e imagínese esa pared donde se colocan todas las herramientas. Si es un taller de carpintería, entre las herramientas debe haber serruchos, debe haber sierras, posiblemente machetes, martillos, destornilladores, cinceles, lijadoras, tantas cosas debe haber en un taller de carpintería. Instrumentos para colocar la masilla, para colocar la pega, para pintar, para procesar esa madera, para construir un mueble, para construir, no sé qué, una mesa, una silla, cualquier cosa. El tema es que entre todas esas herramientas hay unas que se utilizan más que otras. Hay herramientas que son mucho más caras y herramientas que son más económicas. Hagamos la pregunta: ¿cuál es el
la herramienta más importante. ¿Cuál es la mejor herramienta dentro de las herramientas de un taller? Pues yo supongo que algunas personas van a decir cuál es su herramienta de preferencia. Pero mi herramienta de preferencia no es necesariamente la más importante. Ojo, y la más importante hoy podría no ser la más importante mañana. La más importante en la mañana, de repente, no es la más importante en la noche. ¿Cuál le parece a usted que de las herramientas del taller es la más importante? Alguien dirá el serrucho, porque es el que se utiliza para cortar la madera, etc. Pero es posible que alguien salte y diga, no me parece que el serrucho sea la herramienta más importante, me parece que el martillo es más importante que eso. Y alguien puede pensar diferente. Mire, el serrucho es muy importante si lo que se va a cortar no es un pelo. Pero si se va a cortar un pelo, entonces el serrucho no es muy útil. El martillo es muy importante cuando lo que vamos a meter en la madera son clavos. Pero cuando lo que vamos a colocar son tornillos, entonces en lugar de un martillo y en lugar de un serrucho voy a necesitar un destornillador, un armador o un desarmador, como usted lo quiera llamar, o un atornillador, decía una hermana el otro día. Bueno, esa herramienta. Entonces, ¿cuál es la más importante? La más importante es la que necesito para determinado trabajo. Lo mismo sucede con los dones espirituales. ¿Cuál es el don más importante? Bueno, el que necesito ahora, el que necesito en este momento. Los dones espirituales tienen su importancia de acuerdo a la necesidad, a la urgencia, al problema, a la situación que estemos enfrentando. Cuando necesito palabra de Dios, posiblemente vamos a requerir de profecía, vamos a requerir de sabiduría, vamos a requerir de lenguas con interpretación de lenguas. ¿Cuál es el don más necesario? Bueno, si hay un par de personas que hablan lenguas y allí está el mensaje dado en lenguas, ¿cuál es el don entonces más importante en ese momento? La interpretación. Pero de nada sirve hablarle lenguas al que está enfermo. De nada sirve tener un don de interpretación cuando lo que necesito es ministrarle a un enfermo o cuando lo que requiero es un milagro financiero. ¿Para qué me sirve la sanidad divina? Entonces, no menospreciamos dones, sino que sabemos que el don más importante, el mejor don, es el que necesito en cierta situación. Dije en un programa anterior, hace creo que una semana, o tal vez un poco más, mencioné que los dones están a la disposición del creyente. Son como esa pared con las herramientas. Allí está. Cuando necesitamos atornillar, agarramos una herramienta. Cuando necesitamos cortar, agarramos otra herramienta. Cuando necesitamos clavar, cuando necesitamos suavizar, tomamos otra herramienta. Lo mismo sucede con los dones. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y cuando usted necesita algo del Señor, todo hijo e hija de Dios, toda persona llena del Espíritu Santo puede extender la mano por utilizar la ilustración, ¿sí?
lo digo con todo respeto, puede extender su mano y tomar esos recursos que están a nuestro alcance, esos recursos que se llaman dones. Son los instrumentos para la edificación de la iglesia, son los instrumentos para la construcción de la iglesia, para el levantamiento de ese pueblo maravilloso que se llama iglesia, que no es un edificio, que son los hijos de Dios. Así es que lo que hace el hijo o la hija de Dios lleno del Espíritu Santo es extender su mano y tomar los recursos de Dios para aplicarlos. Donde hace falta sabiduría, sabiduría. Donde hace falta ciencia, ciencia. Donde hace falta un milagro, milagros. Donde hace falta sanidad, sanidad. Donde hace falta fe, fe. Utilizamos los dones espirituales. Y a mí me parece que es sabio pensar que no es asunto de coronar a un individuo con un don en particular, sino enseñarle a la iglesia y a los hijos de Dios que todos los dones están a disposición de la iglesia local, del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, de usted. Hay recursos maravillosos al alcance de su mano. Y usted puede extender la mano y tomarlos. Nuestra relación personal no es con los dones. Nuestra relación personal no es con esas gracias, con esos carismas que Dios nos regala, que Dios nos otorga. Nuestra relación personal tiene que ser con aquel que es la fuente, con aquel que es el Señor, con aquel de quien proceden esos dones. Usted tiene, alguna vez tuvo una huertita en su casa, un huerto. Cuando éramos niños, mi hermano y yo, mi papá hacía detrás de la casa, en un terrenito que tenemos todavía, porque la casa sigue siendo de la familia. Detrás de la casa, en ese terreno, mi papá desarrollaba unos huertos. Yo recuerdo que en una época se sembró yuca y había una buena porción de la tierra dedicada a la yuca. En otra época estuvimos sembrando maní y cultivábamos maní, unas latotas así inmensas llenas de maní. Y recuerdo el olor al maní y sacarlo de la tierra y sacudirle la tierra para pues desprender ese maní y luego poder abrirlo y sacar la semilla, que es lo que se come, lo que llamamos el maní propiamente. En algún momento se sembraron otras cosas, ya no tubérculos, pero cosas como cilantro, recao, orégano, esos frutos menores, ajíes, ajicitos, pimientos, muchas de esas cosas. Y tuvimos una época cuando mi hermano tenía su propio huerto y yo tenía el mío. No me pregunte por qué razón, pero se le decía una tala. Una tala, y yo no sé qué es eso, pero así le decíamos. Mi papá decía, esta es tu talita, tu tala, y a mi hermano, esta es la tuya. Y ahí sembrábamos cositas. Interesante. Si usted quería sembrar tomates, usted quería comer tomates, usted quería cosechar tomates, usted tomaba la semilla y la sembraba, y cuando ya estaba más o menos grandecita, entonces la pasaba a esa huerta, a ese huerto, se sembraba allí. Curioso, uno pasaba meses relacionándose con la mata, no con el tomate. El tomate no existía. Existía la semilla, sembramos la semilla, nació la plantita, le regábamos agua, le colocábamos abono, la protegíamos de los insectos, nos asegurábamos que tenía tierrita ahí en su tronco.
Para mí fue una experiencia maravillosa, esa experiencia de la niñez, de ver la plantita desde que era semilla, nació, creció, la aboné, la atendí, le quité la hierba mala, la protegí de las gallinas que no se la vinieran a comer y otros pájaros. Todo ese proceso, meses de relación con la planta, aunque lo que queremos es el fruto. Lo que queremos son tomates, lo que queremos son pimientos, lo que queremos es la banana, el guineo, el cambur, como le llaman en su país. Lo que queremos es el mango o el mangó, decimos en Puerto Rico. Lo que queremos es la naranja o la china o la toronja o el limón. Queremos el fruto, queremos la fruta, pero nuestra relación no es con la fruta. Nuestra relación no es con el tomate, nuestra relación es con la planta. A la planta le hablamos, a la planta abonamos, a la planta aterramos, a la planta regamos agua. A la planta le hablamos, qué linda estás, qué preciosa. Así hace la gente, conversa con sus plantas, le habla, las acaricia, las trata, aunque estoy interesado en recibir el fruto. Y si nosotros estamos interesados en tener un producto de Dios, debemos entender que la relación no es con el fruto ni con el producto, sino con aquel que es la fuente. No he terminado, pero después de esta pausa conversamos un poquito más. ¿Está usted oyendo para que el mundo crea? Yo soy el pastor Díaz Pavón y usted puede llamar. Llame al 305-228-9697. Su llamada es de suma importancia. 305-228-9697. ¿Llamar para qué? Llame para pedir la oración o llame simplemente para comentar que este mensaje le está haciendo bien. Regreso ya. Obedece la creación,
Fíjese, el tema que hemos estado tratando hoy es creciendo en amor. Creo que ese debe ser el tema central, creciendo en amor. Claro, que no hemos crecido mucho en amor en este programa porque me he ocupado un poco del tema de los dones. Ahora, mañana vamos a abundar en ese crecimiento en amor que tiene que darse. Hemos establecido que no riñe el amor y los dones, sino que amor es el medio en el cual podemos ministrar esos dones. El versículo que enfáticamente hemos leído es el último versículo del capítulo 12. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hemos hablado de cuáles son los dones mejores. Vamos a abundar mañana en el camino más excelente. Ese camino más excelente del que está hablando el apóstol, ¿en qué consiste? Y claro, nuestro versículo o nuestros versículos mañana serán los últimos versículos del capítulo 13, verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Me parece que vamos a tener un programa muy interesante mañana, pero fíjese, si esto le sugiere a usted alguna pregunta, alguna duda, algún interrogante, compártanos esa pregunta, compártanos esa interrogante. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer utilizando el número que le voy a dar. Y este número lo puede usar para llamar y dejarme allí su pregunta con la persona que conteste o con la máquina contestadora. Déjeme allí su pregunta. O simplemente enviándome un texto a ese mismo número. Voy a recibir su pregunta y voy a trabajar con ella para el programa de mañana. Quiero responder a esas dudas, a esos comentarios que ustedes hacen. Hagan los comentarios por llamada o por texto a este número, 305-228-9697. Lo repito lentamente para que tome nota y se comunique. 305-228-9697. Gracias por su sintonía. Ha sido un placer compartir con ustedes durante estos 50 minutos y mañana estaré con ustedes aquí por esta estación. Misma hora, misma estación. Bendiciones. Gracias por sintonizar para que el mundo crea. Con el Dr. Díaz Pavón, nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.